y lo enfatizaremos mucho más cuando lleguemos al segundo gran avivamiento, pero no quiero que dejes esta clase siendo engañado, pensando que todas las tendencias evangélicas que siguen viniendo, que tientan a las personas a pensar que los números son de alguna manera la medida del éxito. Históricamente, eso simplemente no funciona. Los números no son la medida del éxito, son la medida del éxito del mundo, pero no son la medida del éxito de Dios. La fidelidad sí lo es, y cuando miramos hacia atrás a los nombres más importantes en las Escrituras y en la historia de la iglesia, siempre los evaluamos en base a su fidelidad, así como el capítulo 11 de Hebreos evalúa a los santos del Antiguo Testamento en base a su fidelidad, nunca en base a su éxito inmediato numérico en términos de influencia aparente. Hablaremos más sobre eso cuando lleguemos a Charles Finney, pero solo quiero enfatizar que en este momento de la historia de la iglesia, cuando hablamos de los grandes avivamientos de la Reforma y el avivamiento evangélico, el gran despertar en Estados Unidos, no hay ningún secreto para el avivamiento más que predicar el evangelio bíblico y confiar en que Dios hará una obra en los corazones de los oyentes. Así que no te engañes pensando que de alguna manera puedes manipular la obra de Dios. Bien, aquí hay algunas fotos de John Wesley predicando. Whitefield en realidad fue el primero en 1739 en comenzar a predicar al aire libre, y cuando John Wesley vio el éxito del enfoque de Whitefield, adoptó ese mismo enfoque, y así tenemos a estos estudiantes que en Oxford comenzaron a ser llamados metodistas debido a su método estricto de buscar la piedad. Estos metodistas ahora representan un nuevo movimiento en Inglaterra bajo la predicación de Whitefield y la predicación de Wesley. El sistema anglicano había restringido todo a las parroquias locales, así que donde quiera que creciste, ahí es donde ibas a la iglesia, y quien quiera que te asignaran como pastor, ese era tu pastor en la parroquia anglicana local. Pero ahora tenemos una especie de ruptura con esta construcción, con Whitefield y Wesley saliendo al bosque, yendo a donde sea, parándose en las esquinas de las calles de los pueblos, predicando al aire libre, y predicaban a cualquiera que los escuchara. Y Wesley dijo la famosa frase: el mundo es mi parroquia. No era una forma egocéntrica de decir que soy el pastor del mundo o algo así. Fue simplemente una forma de decir que no estoy restringido a una parroquia local como lo están muchos de estos rectores anglicanos, sino que puedo ir a predicar a cualquier lugar, a cualquiera que venga y escuche. Y eso hizo que las misiones metodistas, el evangelismo metodista, fueran muy efectivas, porque estos hombres fueron y predicaron en algunos casos ante multitudes de decenas de miles. Whitefield en particular predicó hasta 30,000 en diferentes ocasiones, y hablamos sobre Benjamin Franklin y la verificación de algunos de esos detalles. ¿Eran pastores itinerantes o eran pastores anglicanos ordenados que iban a predicar donde querían? En cierta medida eran pastores itinerantes. Whitefield era ordenado como sacerdote anglicano, y creo que John Wesley también lo fue, así que es anglicano, y el metodismo es una rama del anglicanismo. Y sin embargo, a medida que este movimiento gana impulso, rápidamente queda claro que será su propio movimiento separado, y por lo tanto, cuando nos adentramos en la historia de Estados Unidos, no hablamos de metodismo como una forma de episcopalismo, hablamos del metodismo como su propia denominación distintiva, y las tres denominaciones principales que van a dar forma a la historia del cristianismo estadounidense desde una perspectiva protestante no serán el anglicanismo, será el metodismo, la denominación bautista, y a falta de un término mejor, la denominación puritana, que incluye al congregacionalismo, pero lo vamos a llamar presbiterianismo a medida que avanzamos en la historia de Estados Unidos. Entonces estos tres son los tres grandes cuando se trata de explicar la historia del cristianismo protestante estadounidense. Bien, por mucho que nos guste John Wesley, hay algunas cuestiones que provienen de ciertos aspectos de la teología de Wesley. Hablamos el martes sobre el arminianismo de Wesley. El anglicanismo en el siglo XVIII se caracterizó en gran medida por una influencia arminiana
que ya había comenzado a adoptar a principios del siglo XVII bajo Carlos I y Guillermo, y hablamos de eso cuando los puritanos no pudieron soportarlo más y vinieron en masa a Massachusetts. El anglicanismo en el siglo XVIII es en gran medida arminiano. Y cuando Wesley se convierte al cristianismo, simplemente mantiene algo de los distintivos anglicanos anteriores. Iba a decir convicciones, pero tienes a Whitefield, que está mucho más influenciado por la herencia puritana, que adopta una soteriología calvinista, y como hablamos el martes, eso representa una división ahora dentro de este incipiente movimiento metodista, entre los metodistas calvinistas y los arminianos wesleyanos metodistas, y todavía algunos metodistas calvinistas en Gales, cuya herencia se remonta a George Whitefield. Y por supuesto, el movimiento metodista mundial está compuesto en gran medida por metodistas arminianos wesleyanos. En el siglo XX, muchas de las congregaciones metodistas se volvieron liberales junto con las principales congregaciones presbiterianas y bautistas y episcopales. Llegaremos allí cuando lleguemos al siglo XX. Otro distintivo teológico que caracteriza a John Wesley, y uno con el que no estaríamos de acuerdo, es la enseñanza del perfeccionismo de Wesley. Y esto, por cierto, sigue siendo uno de los principales distintivos de la denominación nazarena, que es una rama directa del movimiento de santidad wesleyano, que es una rama del metodismo wesleyano, por lo que todavía hay congregaciones hoy en día que enseñan esta misma cosa. John Wesley esencialmente enseñó que era posible en esta vida que un cristiano alcanzara un estado de santificación mediante el cual el cristiano nunca más peca voluntariamente. Así que Michael Hagen nos explicará esto. Por todo el bien que hizo John Wesley, fue un pararrayo de controversia. Su propagación del arminianismo evangélico, de lo que ya hemos hablado, por ejemplo, hizo mucho para antagonizar a Whitefield y a otros líderes evangélicos clave. Y el error igualmente grave fue su compromiso con la doctrina de la perfección cristiana. Convencido de que las escrituras enseñaban esta doctrina, John Wesley estaba decidido a publicarlo al mundo. A diferencia de su clara presentación del corazón del evangelio, su enseñanza sobre la perfección es un tanto turbia y a veces difícil de precisar. Siempre sostuvo que no estaba defendiendo la perfección sin pecado. Sin embargo, podía hablar del que experimentaba esta bendición como si tuviera pecado, separado de su alma y teniendo una liberación total del pecado. Tal perfección libera a la persona de malos pensamientos y mal genio. Como escribió a la autora bautista Ann Dutton, esta bendición trae libertad de todo desmayo, frialdad y irregularidad del amor tanto hacia Dios como hacia el prójimo, y por tanto del extravío del corazón en el deber y de toda moción